Mateo 24 y el fin del mundo. Ya Daniel decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Uno de los mayores, si no el más grande de los pecados de Israel, tenía que ver con la idolatría, tenía que ver con la fornicación y tenía que ver con el adulterio espiritual. Israel no terminaba de conocer a su Dios, a tal manera que Dios mismo se divorcia, se separa de Israel. ¿Qué significa este divorcio y qué significa esta separación? La profecía nos dice en Daniel que el Señor se empeñaba en terminar con la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. Cuando habla de estas verdades se refiere al pecado de una nación cuya idolatría, cuyo adulterio y fornicación subía hasta la presencia de Dios. Todos sabemos que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Entonces, ya desde Daniel se nos hablaba del fin del pecado y terminar la prevaricación. De hecho, en Hebreo se nos habla que sacrificios y holocaustos no quisiste. El sistema judío era un sistema que no agradó a Dios. Dios escogió a Israel, claro que sí. Escogió a Israel con un propósito, porque Dios todo lo hace bajo propósitos. Este pasaje, precisamente nuestro amado Julio, es uno de los pasajes que él quería tocar el día de hoy, junto con, les voy a citar los 3 pasajes en los que él iba a enmarcar hoy el tema, junto con este pasaje donde habla de el sol, la luna y las estrellas, inclinándose ante José. Cómo el sol, la luna y las estrellas habrían de inclinarse, o dicho en palabras de nuestro Señor Jesús, el sol, la luna y las estrellas no darían su resplandor. Aquello que era símbolo de gloria y de brillo, la nación de Israel, dejaría de resplandecer, dejaría de brillar, y las estrellas caerían del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. Algo estaba por suceder. Cuando Jesús habló sobre Mateo capítulo 24, algo grande estaba por suceder. De hecho, Él le habló a aquella generación. Él le habló a sus discípulos. Y Él les enseñaba todas aquellas cosas que estaban a punto de ocurrir. Es bien interesante porque, de hecho, en Mateo 24, ellos le preguntan y le dicen, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, cuando ellos le preguntaron sobre esto, él les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús comenzó en todo Mateo 24 a hablar de la gran tribulación judía, a hablar del fin del mundo. También dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque él estaba hablando a sus discípulos, él estaba hablando a los creyentes, a aquellos que le creían, a aquellos que escuchaban la palabra. Unos estaban ahí solamente para criticarle, otros estaban para murmurar, pero algunos estaban ahí para poner atención a sus palabras. Sus palabras, sus advertencias, traerían salvación a unos y traerían condenación a muchos, porque los muchos no creerían, ¿sí? Por eso la palabra dice que él llamó a muchos, pero escogió a pocos. Había muchos llamados, pero hubieron unos pocos que sí le creyeron. Ahora, recuerden que estamos hablando aquí de lo que es el contexto bíblico, la hermenéutica, cuando Jesús habla, a quiénes les habla y qué les dice. Bueno, dentro de este tema que hoy quiero compartirles, he dicho, hay 2 o 3 columnas estructurales que es muy importante que usted las tome en cuenta, de modo que usted comprenda algunas verdades que son muy poderosas y muy gloriosas sobre este tema maravilloso. Todo esto se relacionaba sobre el siglo,
el siglo que vivía esta gente, el siglo que estaba viviendo los discípulos, el siglo que estaba viviendo la nación de Israel. Por eso ellos preguntan en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Alabado sea el Señor. Y él dice: miren que nadie os engañe. Seguimos ahí en Mateo. Mirad que nadie os engañe. Y comienza a desarrollar esto de guerras, rumores de guerras y todo esto. Y dice: pero aún no será el fin. Hay muchísima información sobre todo esto que sucedía alrededor del pueblo de Israel, sobre cómo algunos comenzaban a rebelarse contra Roma y habían negociaciones e intentos. Algunos procuraban aplastar a Israel, no lo decidían, pero al fin hubo uno que sí se decidió a conquistar, a destruir, a borrar del mapa a la nación de Israel. Ok, habrían rumores de guerra y guerras, pero aún no era el fin. Cuando Jesús habla esto, por supuesto, estaba hablando muchos años antes de que la nación de Israel como nación llegara a ser destruida en el año 70. Entonces, habría muchos rumores de guerra hasta entonces, pero todavía no era el fin. Sin embargo, Él les advierte y les dice: aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo. 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La nación de Israel iba a entrar en un periodo pero muy complicado. La nación de Israel estuvo por meses sitiada, a tal extremo que ese fue uno de los problemas grandes que tuvo. Israel tenía Jerusalén, tenía muchísimos granos almacenados dentro de la ciudad amurallada, pero aquellos que querían libertad, que se rebelaban contra Roma, inclusive llegaron a quemar y a destruir todo lo que era el almacén de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos no querían una ciudad pasiva que negociara y que llegara a un acuerdo. Ellos querían provocar supuestamente la liberación de Israel, y para lograr este objetivo ellos quemaron toda aquella cantidad de alimentos que había dentro de Jerusalén y sus muros, a tal extremo que la nación se vio con una hambruna terrible cuando fue sitiada o rodeada por el ejército romano. Por supuesto, en medio de toda esta situación y en medio de todas estas negociaciones que había, muchos se traicionaban, muchos se hacían enemigos. Es como decir los partidos políticos, muchos iban y venían, y muchos obtenían beneficios y se pasaban de bando, pero otros no se pasaban. Entonces la misma nación y las mismas familias y los padres contra los hijos comenzaban a dividirse, a separarse y a enemistarse. Por eso lo que hablaba Jesús de que él había venido no a traer paz sino espada, tenía un cumplimiento. De que él venía a poner enemistad entre padres e hijos también tenía un cumplimiento. Bueno, entonces nos situamos sobre el contexto de las palabras de Jesús y todo este tipo de cosas que él les enseñaba, porque estaban a punto de venir. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el Rey. Ok, vamos a saltar un poquitito de acá para continuar entonces comprendiendo todo esto de la nación de Israel. Aquella nación, ¿verdad? Aquella nación que José miró a las tribus inclinarse ante él, y al sol y la luna. Jesús habló de que el sol y la luna y las estrellas también dejarían de resplandecer. Apocalipsis habla de que las estrellas caerían del cielo. Entonces muchas cosas sucedían dentro de este siglo, porque ellos preguntaron cuáles señales habrían antes del fin de este siglo, y Jesús comenzó a responderles, y una de ellas fue el templo que era símbolo del orgullo judío, el templo que fue uno de los últimos lugares donde se refugiaron muchísimos judíos. Una a una las defensas de la ciudad de Jerusalén, que eran fuertes, murallas altas, vinieron a ser destruidas y conquistadas, y uno de los últimos lugares donde se refugió el pueblo judío en Jerusalén fue en el templo. Y el único modo de sacar a la gente que estaba ahí en el templo fue precisamente quemando el templo.
el templo fue destruido. Aquel templo que era para hacer sacrificios y ofrendas a Dios. Como dije antes, ya el Señor había dicho, sacrificios y ofrendas no quisiste. Ya Él no estaba agradado con ese sistema y había sido profetizado todas estas cosas que habrían de ocurrir alrededor de la nación de Israel. Alabado sea el Rey. Es mucha la historia que tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando dice acá, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, también se refiere a Israel en Mateo capítulo 24, y el símbolo que había en los escudos de aquel ejército que conquistaba a Jerusalén era el águila. Ahí se reunían las águilas porque ahí estaba el cuerpo muerto. Cuando hablamos de cuerpo muerto, estamos precisamente hablando de una nación que estaba siendo borrada del planeta Tierra, que estaba cayendo en un cumplimiento profético que ya había sido declarado. Recuerden que cuando le dijeron que a quién entregaban, ellos dijeron a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando Jesús iba camino al Calvario, una de aquellas mujeres lloraba y él le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y lloren por vuestros hijos, porque él sabía lo que ya se avecinaba a la nación de Israel. Fue tanta la tribulación que se dice que en aquellos tiempos las madres se comían a sus niños por el hambre y muchas cosas terribles que sucedían. Los judíos trataban de escapar con lo que sea que tuvieran de valor y muchas veces comían algunas oro o cosas preciosas que tenían, y los romanos se dieron cuenta, y cuando ellos sabían esto, les abrían el estómago. La tribulación venía hacia el pueblo de Israel. Muchísimos, miles habrían de ser sacrificados, a tal extremo que dicen que ya no había un árbol más alrededor de Jerusalén donde se pudiera sacrificar a un judío más. Estos fueron tiempos de dolor como nunca antes habían sobre la tierra, tiempos de dolor hacia la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, como dije antes, no estoy entrando a detalle o a profundidad. Usualmente no es el tema que yo trato, pero hoy nuestro muy amado y respetado y querido Julio Velázquez pues no pudo estar con nosotros. Espero que esté próximamente. En todos modos, quiero aprovechar para decir un par de cosas, y por supuesto, si usted tiene ahí alguna duda o alguna pregunta, pues hágala, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque para esto estamos, para servir. Alabado sea el Rey para siempre. Ok, nos vamos aquí entrando ya en el tema, después de esta pequeña introducción. Bendito sea el Rey. Hay una pregunta acá de un material que se me compartió a mí hace un tiempo atrás, y dentro de este material viene una pregunta interesante. Dice, ¿debemos seguir creyendo que el actual Estado de Israel es el pueblo de Dios? Esa es una pregunta que yo, por supuesto, por mucho tiempo he conocido la respuesta. Sin embargo, como dije antes, me encanta hablar sobre lo que es la gloria, la gracia, la unción, la presencia, nuestra posición eterna, y usualmente hay algunos temas que no he compartido. Este es uno de ellos. Gran pregunta. ¿Debemos seguir creyendo que el actual Estado de Israel es el pueblo de Dios? Esa es una pregunta muy interesante, porque el 14 de mayo de 1948, Israel fue reconocida por las Naciones Unidas como un Estado. O sea, Israel había desaparecido del mapa por cientos de años. Entonces vuelve acá la pregunta, ¿es esta nación el pueblo de Dios? ¿Son pueblo de Dios por sangre? ¿Son pueblo de Dios por fe? ¿Los que hoy ocupan las tierras ahí, o los que están en Israel, son el pueblo de Dios o no lo son? Esa es una pregunta que no se la voy a responder. Yo creo que vamos a leer un par de cosas y usted mismo va a llegar a una conclusión, porque es importante todo esto entenderlo dentro del marco de Mateo capítulo 24 y el fin de aquel siglo y el fin del mundo que Jesús habló para los judíos. Unos dignos de escapar, todos fueron llamados, pero ellos no
aceptaron ese llamado, ellos no aceptaron ese regalo, ellos se rehusaron y la profecía se cumplió y la nación de Israel fue juzgada y el sistema de sacrificios fue terminado una vez y para siempre, a tal extremo que hoy no hay templo, hoy no hay sacrificios porque fue destruido. Así es que es bien interesante comprender cómo el nuevo pacto se establecía por gracia, pero también se establecía literalmente hablando porque ya la nación no podía seguir en aquel mismo sistema sacrificial de animales, de toros, de machos, cabríos y de diferentes tipos de ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda final había ya sido ofrecida y así Dios lo había establecido. Bendito sea el Rey para siempre. Hablando sobre esto de la nación de Israel, porque es importante primero determinar si realmente la tribulación vino a culminar o a terminar con aquel mundo religioso, con aquel sistema y con aquella nación de la cual Dios había divorciado. Es entender hoy cuál es la Israel actual. ¿Es esta la Israel o sencillamente Dios desapareció a Israel una vez y para siempre y estableció hoy una Israel espiritual y eterna, una Jerusalén espiritual y eterna? Porque muchos miran hacia la Jerusalén actual, la que hoy conocemos, la que está en estas tierras. Y mucha gente se fascina con ir a estas tierras, ¿verdad? Llamadas tierras santas. Yo mismo he tenido la oportunidad de ir allá, pero cuando usted ya es parte de la Jerusalén celestial, como que ya no le da tanta emoción ir a la Jerusalén terrenal o ir a la Jerusalén que se encuentra allá en este lugar geográfico. Ok, primeramente debemos ser claros que los actuales judíos no son descendientes directos de Abraham, quien tiene más afinidad y cercanía con los actuales árabes. Bueno, ¿quién es la nación de Israel que hoy vemos, que está ahí, que fue establecida desde el año 1948? Estas palabras que acabo de leer las dijo precisamente este señor John, en la Universidad Johns Hopkins, El Haik, publicó en una revista que se llama Genome Biology and Evolution, o sea, el genoma biológico y la evolución. Y este hombre vino en su estudio y determinó que los denominados judíos actuales provienen de regiones, de otras regiones del mundo, que realmente no tienen que ver con la sangre de aquellos tiempos. O sea, básicamente lo que él dice es, la gente que está hoy en la Israel que conocemos es gente que está ocupando esa nación, porque la sangre de ellos no pertenece a la sangre del pueblo de Israel. La nación de Israel fue destruida y aquellos que se salvaron quedaron diluidos en el mundo. Recuerden que antes uno de los requisitos de la nación de Israel es que ellos no se mezclaban con los gentiles, ellos no tenían contacto con los gentiles. Después del año 70 y los que quedaron, todo esto comenzó a diluirse a tal extremo que, según el estudio que da este señor, determina que tienen más sangre judía los que están alrededor de Israel que los que están dentro de Israel. Se dice que la nación de Israel fue conformada por gente que vino de Europa y de muchos lugares, gente que inclusive dejó grandes, granjas, grandes propiedades en otros países para venir hacia esta nación, porque era una nación como cuando Estados Unidos comenzó a surgir. Bueno, mucha gente que tenía cosas vino entonces a tomar esta tierra. ¿Recuerdan cómo comenzó Israel? Que Dios les dio una tierra que no era de ellos. Bueno, después de tantos años, resulta que los palestinos habitaron la tierra por muchos años y cuando se establece Israel de nuevo, ¿para dónde van los palestinos? Van para afuera. Y por eso es que hay guerra hoy. ¿Por qué? Porque está ahí alguien que está peleando y dice, es que ahí donde está ese asentamiento judío, ahí esa era una finca o una granja de mi abuelo. Ahí esa fue una tierra de nosotros por cientos de años. Y resulta que ya vino alguien por allá de Europa o de otro lado y dice, yo soy israelita, y ahora les asignaron esa tierra como de ellos. Bueno, esa es una historia tremenda, por eso que usted escucha esto de las... Pero bueno, sigamos
dejemos un poquito la historia, el ADN de esto de la sangre, porque aquí usted puede ir tomando conclusiones acerca de si el cumplimiento profético, la gran tribulación y el fin del mundo llegó para Israel de aquellos tiempos o no llegó para Israel de aquellos tiempos. Bueno, seguimos. La parábola de los labradores malvados. Voy a leer acá la parábola de los labradores malvados. Mateo capítulo 21, verso 33 al 46. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia. Ahora, ¿por qué leo yo esto de Mateo? Capítulo 21, porque estas parábolas las dijo Jesús antes de Mateo capítulo 24, que estaba hablando de la gran tribulación y del fin del mundo judío y del fin del sistema religioso. Entonces, lo que estoy haciendo es irme al contexto antes de Mateo capítulo 24 para que veamos de qué estaba hablando Jesús y qué tenía Jesús en mente cuando él comenzó a hablar del templo, la destrucción del templo, la gran tribulación y todas estas cosas que tenían que ver con el sol y la luna no brillaría más y las estrellas y todo forma apocalíptica que estaba a punto de desatarse sobre Israel. Entonces, anterior a Mateo 24, en Mateo capítulo 21, en los labradores malvados, Jesús dice, verso 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cerró de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37, finalmente les envió su hijo. Aquí está hablando, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, el Señor es Dios, la viña es Israel, y el hijo que fue enviado es Jesús. ¿Qué pasaría con la viña? Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, pueblo gentil, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús dice en el verso 42, Jesús les dijo, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros hijos. Verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, sería quitado del pueblo de Israel, será quitado de vosotros. ¿Dónde está el reino ahora? Ya no está en un lugar material, no está en un país, no está dentro de unas fronteras naturales, no. Ahora el reino de Dios dice será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo, escuche, 45, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El Señor estaba hablando del pueblo de Israel, el Señor estaba hablando del sistema religioso, el Señor estaba hablando de quitar el reino, el Señor estaba hablando de que aquella piedra que había sido desechada por los edificadores, esta piedra vendría y caería sobre ellos y les desmenuzaría. Esto es lo que el Señor estaba hablando antes de hablar precisamente del sol, la luna, las estrellas, la gran tribulación y todo esto que se avecinaba al pueblo de Israel. Los sacerdotes se daban cuenta que Jesús estaba hablando de ellos, porque todo esto se refiere acerca de Israel, acerca del pueblo de Israel y lo que le sucedió a ellos. Bendito sea el Rey para siempre. Evidentemente los fariseos se dieron cuenta de la alusión y nos demuestra que esta parábola no tiene ninguna otra aplicación futura ni étnica. O sea, esta parábola de la cual estaba hablando Jesús tenía una relación literal y un efecto inmediato sobre el pueblo de Israel.
Por eso los fariseos se dieron cuenta que hablaba de ellos. En esta parábola, la viña es Israel, la nación de Israel. El señor de la viña es el dueño de la viña, o sea, es Dios. Él es el dueño de la viña y la viña es la nación de Israel. Los mensajeros y sirvientes son los profetas enviados a Israel, sí, porque el señor de la viña envió a sus mensajeros y a sus sirvientes para poder recolectar el fruto de la viña. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Los mataron. Entonces, en esta parábola, donde la viña es Israel y el dueño de la viña es Dios, y los mensajeros y sirvientes que mataron son los profetas enviados a Israel, Él envía a su hijo, y su hijo es Jesús. Los labradores se refiere a los líderes religiosos de Israel que estaban a cargo de mantener en buen estado la nación. El reino sería quitado de ellos. La relación teocrática sería rota y el reino sería transferido a otra nación que hiciera frutos. O sea, Dios les quitaría el reino. Ese reino iba a ser removido, quitado y trasladado a otra nación que diera frutos. Y aquí se refiere al pueblo gentil. Sí, eso está en Romanos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Los gentiles, la iglesia convertida en un reino eterno, después del año 70, después de Cristo, donde no existe judío ni griego, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora es el reino de Dios. Ya no hablamos de un reino terrenal, ya no hablamos de una nación literal, porque esa nación fue juzgada. Por eso les decía que justo antes de Mateo 24, el Señor comienza a hablar sobre lo que estaba a punto de sucederle a la nación de Israel. Siguiendo con esto, en la parábola de la fiesta de bodas, en Mateo capítulo 22, verso 1 al 13. Nuevamente, en este capítulo se puede resumir en este ejercicio hermenéutico donde nos ubicamos en el contexto histórico de quién dijo las palabras, por qué las dijo y a quién se las dijo. Aquí se resume lo siguiente en esta parábola. Los invitados que se negaron a asistir a esa fiesta fueron el pueblo judío. Dios, a consecuencia, número 2, de su rechazo, invitó a los pecadores gentiles que no esperaban ser integrados en el reino. ¿Sí? Aquellos que tenían la prioridad en esta fiesta de gloria y del reino era el pueblo judío, pero ellos no llegaron. Entonces Dios viene e invita a aquellos que éramos paralíticos, que éramos cojos, que éramos ciegos, a aquellos que no estábamos contemplados dentro del reino, los invita a su fiesta, al reino, a esta bendición. Dios, a consecuencia de su rechazo, invitó a los pecadores gentiles que no esperaban ser integrados en el reino. Número 3, los muchos llamados, porque muchos son llamados. Los muchos llamados son toda la nación de Israel. Los pocos escogidos es el remanente fiel de Israel. Sí, ha oído usted que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, eso se refiere en el mismo contexto que hablamos a la nación de Israel, porque las palabras que Jesús habló en Mateo 24, algunos de ellos se salvaron, algunos de ellos creyeron, algunos de ellos perseveraron hasta el fin, algunos de ellos escaparon y siguieron llevando este mensaje de salvación a otras naciones. Pero los muchos que fueron llamados, ellos perecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso el que estaba en el campo no tenía que volver a la ciudad. Cuando ellos se daban cuenta que esto sucedía y que la abominación desoladora y que el templo y que la ciudad de Jerusalén estaba siendo hollada, entonces ellos debían de huir, debían de escapar. Las instrucciones eran claras acerca de lo que estaba a punto de suceder, de lo que estaba por suceder, y sucedió en el año 70 a manos de Tito Vespasiano. Como hemos visto, Jesús advirtió a Israel que si no se arrepentían tendrían juicio, día del Señor, y los frutos les serían quitados. Y así sucedió. La iglesia convertida en reino eterno después del año 70, después de Cristo, es la nación de Dios. Hoy somos la nación de Dios. Hoy es el reino de Dios. Hoy somos privilegiados. Hoy Él llamó a aquellos que no eran nación, los ha llamado su nación.
aquellos que no pertenecíamos, hoy somos de la ciudadanía celestial, somos embajadores del reino. El Señor vino a traer el reino. Él dijo, el reino está entre vosotros, pero ellos no le recibieron, ellos lo rechazaron, y entonces a nosotros se nos ha sido dada esa gloria y esa gracia. Hoy somos la Jerusalén de Dios, el pueblo de Dios, el reino de Dios en la tierra. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, amados, no voy a continuar el tema. Vamos a dejarlo para, si el Señor así lo quiere, continuarlo luego. Pero sí es muy importante que usted conozca sobre estas verdades gloriosas, porque esto nos da identidad, porque esto nos ubica en el contexto bíblico e histórico, porque esto nos ayuda y nos enseña a comprender la profecía bíblica y lo que sucedió, lo que hoy está escrito. Flavio Josefo fue uno de aquellos negociadores, fue la persona que atestiguó, la persona que escribió todos estos sucesos que hoy forman parte de la historia, el cumplimiento bíblico, el cumplimiento profético, el cumplimiento al pie de la letra de las palabras de Jesús sobre la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Esto, por supuesto, es confirmado también por el apóstol Pablo, que dice que nosotros fuimos injertados. Ellos estaban primero, pero los primeros serían postreros, y los postreros o últimos que no estaban contemplados vendríamos a ocupar su lugar. Hoy somos la nación amada, la nación de Dios, el reino de Dios en la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. Bendito sea el Señor. Ya por ahí tenemos a nuestra amada Melissa, porque hoy es tiempo de alabanza, es tiempo de canto, es tiempo de exaltación, es tiempo de edificación, es tiempo de gloria. Alabado sea el Señor. Nos dice nuestra amada Melissa, ¿existe solo una gran tribulación o más de una? Bueno, en este sentido, la gran tribulación a la cual se refirió Jesús es la tribulación del pueblo de Israel. No ha habido, dijo él, ni habrá ninguna como esta. ¿Qué más tribulación que la que esta nación sufrió? Ser borrados del mapa. Es una tribulación enorme. Que los hijos y los padres se dividan, se separen, se peleen, se traicionen por causa del hambre y todo lo que sucedió en aquel tiempo, es una tribulación enorme. Perderlo todo y tener que tragarse algunos bienes para poder huir, y aún así que el ejército los tome y los rompa y los abra y les saque las cosas de sus vientres vivos, que los crucifiquen en árboles, ¿sí? La sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos, dijeron ellos, hablando de Jesús. Esa tribulación terrible, no lloren por mí, lloren por ustedes y vuestros hijos. Eso se cumplió. Fue una tribulación grande, como nunca la hubo ni la habrá para la nación de Israel, porque la nación de Israel ahí fue destruida y su sistema religioso también fue destruido. Volvemos otra vez al principio. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Es la nación de Israel o no es la nación de Israel? Sí, según las Naciones Unidas, esa es la nación de Israel. Por sangre es un poquito dudoso. Según los estudios, es un poquito dudoso. Posiblemente tengan más sangre judía aquellos que están alrededor de la nación que aquellos que vinieron de Europa y de muchos países para conformar esta nueva nación. Entonces, ahí es donde existe esta situación. Le creemos a Dios en el sentido de que Él terminó el mundo finalizó para toda aquella nación, porque estamos hablando del fin del mundo. Claro, imagínense que cada uno de nuestros países terminaran y fueran borrados del mapa y fueran muertos, asesinados, y unos huyeran y no tendríamos identidad, como sucedió con Israel. Eso fue el fin del mundo, y una tribulación peor no puede haber para una nación que la que sucedió ahí. Todo su sistema fue destruido. Así es que, ¿tribulaciones hay? Claro que sí hay tribulaciones, claro que sí hay luchas, claro que hay dificultades. Pero si hablamos de la tribulación de la cual se refiere Juan, de la cual habló Jesús, estamos hablando de la nación de Israel. Esa es la gran verdad, no hay otra. Apocalipsis es el cumplimiento de Daniel, es el cumplimiento de Mateo capítulo 24. Esa es la gran verdad. Que habrán anticristos, sí los habrán. Que habrán falsos profetas, sí los habrán y los han habido todo el tiempo.
pero eso no quiere decir que el cumplimiento se diera porque se dio, se cumplió. Cualquier estudiante honesto de las Escrituras se da cuenta de que la palabra fue cumplimiento profético a Israel. Hoy nosotros, gentiles, bajo la gracia y el pacto eterno, vivimos un tiempo de gloria totalmente diferente, que se salió del antiguo pacto y de la letra. Hoy vivimos algo nuevo, porque así al Señor le plació. Cuando Él abrió las puertas de la gracia y de la gloria, Él abrió un reino que era desconocido para los hombres hasta entonces. Y es por esto que Él llama a uno que no estuvo dentro de los 12 y le revela algo diferente. Y le dice que hoy estamos nosotros sentados en lugares celestiales, que hoy somos pueblo de Dios, adquirido, como dice Pedro, nación santa. Hoy somos una nación. Todos nosotros los que formamos parte de esta familia de la fe, somos de una misma nacionalidad. Aquí ya no hay peruano, ni colombiano, ni venezolano, ni costarricense, ni estadounidense, ni de ningún otro país. Somos de una misma nación. Esa es la gran verdad. Jenny Hildebrandt Lozano. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas bendecidos. Gracias, amada Jenny, qué gozo tenerla acá con nosotros. Es la tribulación que habló Jesús en Mateo capítulo 24, lo que sucedió a Israel en el año 70. Sí, eso es, y esto no es nuevo. Todo pastor o todo ministro o todo religioso que haya ido a un seminario y que haya pasado por una escuela bíblica ha estudiado sobre lo que se le llama el preterismo y cómo esto tuvo cumplimiento. Sin embargo, muchos han escogido ver y decir y enseñar y profetizar que viene algo peor para nosotros. Y hemos vivido asustados toda la vida desde pequeñitos. Se nos ha dicho que el sol que el sol ya no iba a brillar, lo que ha pasado siempre cuando hay eclipses. Se nos ha dicho que la luna se convertiría en sangre, cosas que han pasado siempre, y todas estas cosas que nos ha tenido desde pequeños aterrorizados, pensando que ya se termina todo y que las estrellas se van a caer. Y yo creía eso cuando era pequeño. Yo me quedaba viendo las estrellas y cuando pasaba esto que le llama a uno una estrella fugaz, yo decía, ahora sí, ya se cayó una estrella, se terminó esto. Y no, eso era simbólico, tenía que ver con el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Tribulaciones hay, claro, dificultades hay, pero Mateo 24 y el Apocalipsis se refieren al pueblo de Israel. Por eso el Señor le dice a Daniel, sella la profecía, porque tendrían que ocurrir 70 semanas de 7 años cada una. Entonces, resulta que en el Apocalipsis le dice a Juan, no selles la profecía. A Daniel le dijo, séllala porque todavía falta tiempo hasta que llegue el fin. Y a Juan le dice, no la selles porque esto ya está sucediendo, porque se apresura a su fin. No la selles, no selles, porque esto ya sucede, está sucediendo hoy en tiempo real. Eso es lo que el Señor le revela a Juan y eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La gran tribulación, terrible, espantosa, como ninguna otra al pueblo de Israel. Quien ha leído historia sabe de ese capítulo doloroso de una nación dejó de existir. Podríamos decir que para siempre, sí, podríamos decir que para siempre, porque hoy tenemos una figura de aquello que fue la Israel real, de sangre. Hoy tenemos una figura. Bueno, eso está a discusión. Cada quien lo podrá creer como lo quiera creer. Sin embargo, el DNA dice que hoy la nación que está ocupando las tierras no son 100% de sangre judía, sino que son más judíos los que están a la par. Eso dicen ellos, bendito sea el Rey. ¿Era el fin del sistema sacrificial religioso judío considerado como el fin del mundo? Sí, por eso el apóstol Pablo dice que estas cosas fueron escritas para nosotros. En 1 Corintios 10, cuando habla sobre lo que era la idolatría, la fornicación y el adulterio espiritual de aquellos que confiaban en los símbolos, dice, estas cosas fueron escritas para nosotros, para quienes han alcanzado, creo que es 10:14, para quienes han alcanzado, 1 Corintios, para quienes han alcanzado los fines de los siglos, o para quienes han alcanzado el fin del mundo. Hoy nosotros vivimos después del fin de ese mundo y vivimos en un nuevo mundo. Por eso que en el Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a una nueva gloria en fe desde hoy.
Ya no vivimos en aquel mundo de pecado ni en aquellos cielos contaminados, sino que vivimos en una creación nueva, porque en Cristo dice, no cuenta quién es judío o griego, esclavo o escita, sino que dice que lo único que vale es la nueva creación. Somos nueva creación, somos cielos nuevos y tierra nueva. Sí, eso es lo que somos hoy en Cristo. Bendito sea el Rey para siempre. ¿Quién inventó el rapto y por qué? Bueno, Débora, yo no soy muy especialista en este tema, pero entiendo que eso, déjeme ver. El rapto es algo nuevo. Sí puedo decirles que eso tiene, no sé, unos 150 años de que se comenzó a hablar sobre el rapto. El rapto no es una doctrina que viene de la iglesia, lo que se le llama la iglesia primitiva, sino que es algo totalmente nuevo. Y es parte de aquello que hace creer a la gente, basados en Mateo 24, que uno será tomado y el otro será dejado, y entonces la gente vive con miedo. Y uno llega a la casa y toca la puerta y llama a la esposa o llama al esposo o al hijo, y si nadie le responde, ya uno dice, ¿será que ya vino el rapto? ¿Será que ya me quedé? ¿Será que el anticristo me va a cortar la cabeza? Entonces uno vive todo ahí con miedo porque seguro ya vino el rapto. Y esto del rapto pues asusta a mucha gente, porque para eso ha sido creado, para asustar. Usted podría decir, no, es que el rapto es para algo lindo que suceda, pero le voy a ser honesto. Yo hablaba una vez con un familiar mío y yo le consolaba y le decía, el Señor ya viene, tranquila, no se preocupe, estas cosas de las enfermedades, ¿verdad? Porque había un padecimiento muy fuerte, una situación ahí de cáncer, y entonces me dice, no, lo reprendo, Milton, yo no quiero irme, yo no quiero morirme, no, yo no quiero todavía eso, yo quiero seguir viviendo. Entonces, el rapto es para que la gente esté así nerviosa y asustada. El rapto ya sucedió. Bueno, es un tema muy amplio, por supuesto, es un tema muy amplio porque el Señor ya nos trasladó. Primero, la palabra rapto no existe en la Biblia. Lo que existe es traslado, y Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Él nos resucitó. Entonces, esto del rapto, si quisiéramos hablar del rapto, hablaríamos de que el rapto le sucede a todas las 155,000 personas que mueren diariamente sobre el planeta Tierra. Todas estas personas vienen y se encuentran en el Señor en las nubes también. Entonces nosotros nos encontramos en las nubes porque son los testigos, las nubes son los testigos. Eso dice en Hebreos, que nosotros estando rodeados de tan grande nube de testigos, hoy nosotros estamos en las nubes de Dios porque somos parte de los testigos de las nubes que han presenciado la venida y la gloria del reino de Dios y de su Hijo a nuestros corazones. Pero saliéndose de esto, decía que hay cerca de 155,000 personas que parten de este cuerpo hacia el más allá, hacia esta otra dimensión. Entonces, quien quiera ver un rapto lo puede ver ahí, claro que sí. Yo recuerdo que cuando mi papá una vez estuvo en el hospital muy grave, él experimentaba este rapto. Y me decía mi papá, y yo vi al Señor, y el Señor lo veía así, y el Señor me dijo, no es tiempo, tienes que volver. Y yo le decía, no, Señor, no quiero volver, yo quiero quedarme contigo. No, hijo mío, tienes que volver. Bueno, el rapto, en ese sentido, todo el mundo lo experimenta, pero no el rapto de Pablo, porque ese rapto de Pablo, él dice, y luego nosotros los que habremos quedado. Entonces, y dice, porque yo os digo en palabra del Señor, él, centrado bíblicamente en palabra de Dios, él sabía que él habría de experimentar esa venida y esa gloria que sucedió, por supuesto, que sucedió en aquel tiempo de cumplimiento. Para algunos sucedió en la consumación, cuando él dijo consumado es. Para otros sucedió a partir de 70, que este sistema de pecado judío, de sacrificios, de obras, de carne, terminó y fue abolido, pero sucedió. Ahí es donde el Señor separa la historia, una y otra vez la separa, el antes y el después, el viejo mundo y el nuevo mundo. Ahí es donde el Señor nos traslada hacia el siglo venidero, el siglo de la fe. Entonces, bueno, quedamos con este tema porque sí hay que hablar un poquitito sobre esto de rapto. Esto es una enseñanza bastante nueva. Quienes quieran buscarla pues se van a dar cuenta que es algo muy, muy reciente. No es algo que está en la iglesia de los tiempos de los primeros siglos, no, es nuevo.
Y ahorita me falla la memoria porque es difícil esto decirlo, quién fue, pero no le tengo detalle del nombre. Bueno, bendito sea Rey. A ver, si alguien me quiere ahí cooperar y me da la información, con gusto la ponemos aquí. Gracias, querido pastor, que Dios siga usando su ministerio. Gracias, muy amada Jenny, me gozo muchísimo. Débora, cuando dice que uno será tomado y el otro dejado, ¿qué significado tiene? Hay muchas formas de mirar eso, ¿verdad? Alguna gente se empeña en decir que cuando dice que uno será tomado y otro dejado, se refiere al hombre, que el cuerpo es dejado y que su espíritu es trasladado. Hay muchas formas de poder decirlo. Ahora, si nos vamos a lo que es literal, sencillamente las familias judías se separaron, se dividieron y algunos se salvaron, algunos creyeron, algunos escaparon y otros no creyeron y se quedaron. ¿Se quedaron ¿a dónde? Se quedaron en la gran tribulación, se quedaron en el sufrimiento, se quedaron en el juicio y otros no. Es el remanente. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, había unos pocos que sí, estos escogidos le creyeron a Jesús, le creyeron a la palabra y huyeron y escaparon de esa ira venidera. Bendito sea el Rey. Esto es historia, amados. No es algo que... Y hay tanta historia que podemos irlo tratando una y otra vez porque hay muchas verdades muy interesantes. De hecho, cuando hablamos de esto de la venida del Señor, en el pueblo de Israel, usted recuerda que en el tiempo de Eliseo, que se veían carros de fuego y que ángeles bajaban, ángeles subían, que la escalera, ¿verdad? Creo que era Betel, que los ángeles subían y bajaban. Bueno, antes del año 70, estas manifestaciones se dieron y quedaron escritas en la historia. Se veían carros de fuego y se veían ángeles y manifestaciones que anunciaban que algo estaba sucediendo. Entonces, esto tiene un cumplimiento en aquellos tiempos que Jesús habló. Esta gran tribulación envolvía que los cielos cambiarían, serían transformados, los cielos serían nuevamente abiertos, los cielos serían, como dice Pedro, se desharían, serían quemados, serían destruidos. Esto tuvo un cumplimiento en aquel tiempo, bendito sea el Rey. Bueno, hay que mirarlo a detalle, como digo, podemos verlo luego con fechas y todo esto. Creo que para eso vamos a tener aquí mucha gente que conoce de toda esta historia, que es muy importante entenderla, porque es muy básico comprenderla. De hecho, cuando no entendemos todo esto que es histórico, es cuando la persona tiende a confundir y a meterse en un evangelio de miedo, en un evangelio que habla de cosas que ya sucedieron como que van a suceder hoy cuando ya sucedieron. Esto no quiere decir que no haya angustia, que no hayan guerras, porque siempre las hubieron y siempre las habrán. Siempre han habido terremotos y los habrán, ¿verdad? Claro, antes no había televisión ni había satélite, entonces si pasaba algo nadie se daba cuenta, a no ser que hubiera un escritor como Flavio Josefo, que escribió la historia del pueblo de Israel y de la gran tribulación, cómo tuvo cumplimiento todo aquello que Jesús había anunciado.